emite el mismo fotón, pero lo emite en otra dirección. Por eso nosotros cuando vemos nada más el gas caliente, pues vemos nada más los fotones que absorbió del Sol, hizo que los electrones saltaran, y cuando cayeron los electrones mandaron el fotón, pero en todas direcciones, ya no en la dirección de donde venía necesariamente. ¿Okay? Entonces, eso es lo que está pasando en los átomos, a nivel de luz visible. Estos saltos se dice que están cuantizados, porque tiene que ver con la mecánica cuántica. Entonces, los saltos son muy específicos, hay ciertos niveles, N1, N2, N3, N4, N5, N6, etc. Estos niveles son diferentes para cada átomo, porque pues tiene aquí abajo diferente número de protones y de neutrones, entonces a veces las órbitas están más apretadas, a veces no tan apretadas. Si le cambias también el isótopo, también cambia la órbita. Y los saltos pues vienen en grupitos, ¿verdad? Si saltas al primer nivel, del segundo nivel, del tercero, del cuarto, del quinto, sexto, todo esto es una serie, aquí hay otra serie, esta es la serie de colores que podemos ver en luz visible, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces son electrones que están salte y salte y salte. Y otra vez hay que resaltar, el hecho es de que el electrón o está aquí o está acá, pero no está en medio. Son como las escaleras. Tú estás en un escalón o en el otro, pero no estás en medio, no puedes flotar entre los dos escalones. ¿Okay? Igual con estos electrones, entonces por eso los niveles están cuantizados, o aquí o acá. Y la diferencia de energía es lo que ya se llama pues un cuanto de energía. ¿Okay? Es el famoso salto cuántico, realmente. Si no tiene nada que ver así como un salto de enorme, ¿verdad? Un salto cuántico es así, chiquito, chiquito, chiquito. Pero hay una serie de ejemplos también de los cuantos, lo que estás hablando de la energía. Si yo voy de escalón por escalón, yo quiero una energía baja, pero si quiero ver de 2 o 3 escalones necesito más energía. ¿Ah, se puede? Sí, estaría como, esa es una pata de la vaca. Sí, sí puede. ¿Delantera o trasera? Por ejemplo, que tienes aquí el electrón y absorbe un fotón de alta energía, un fotón azul, y lo sube hasta el tercero, se saltó de 2 en 2. ¿Ok? Y ahora tiene la opción de volverse a caer el fotón azul y regresa el fotón azul, o también puede caer del tercero al segundo, se queda aquí un ratito, y del segundo al primero. Y en cual caso, este fotón azul, en lugar de regresar como un fotón azul, regresa como un fotón infrarrojo más un fotón rojo, en diferentes direcciones. Entonces las combinaciones se hacen mucho peor. Porque ahora tienes número de electrones, número de protones, número de neutrones, y cómo están saltando, y si regresan hasta abajo o regresan en pasitos, así. O sea, tira la pelota hasta arriba y se baja de un escalón en un escalón en un escalón, o de 2 en 2. Entonces hay muchas combinaciones para esto. ¿Okay? Y esto es lo que lo hace bonito. Así también clasificamos nosotros las estrellas, porque la temperatura de la estrella también dicta cuáles de estas líneas se van a ver y cuáles no. Por ejemplo, el hidrógeno, esta es una línea de hidrógeno aquí y acá, estas líneas son de hidrógeno aquí. Son más fuertes aquí, en este tipo de estrellas. Aquí ya son débiles. ¿Por qué? Estas estrellas son más calientes que estas, entonces ¿por qué no se ve el hidrógeno acá? Porque están tan calientes que los electrones están saltando y ya no regresan. Entonces, si no tienes un electrón que esté subiendo y bajando, que esté absorbiendo y emitiendo este azul, pues no vas a tener nada. Está demasiado caliente para que se vea eso. ¿Así clasifican a las estrellas o cómo? ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, estas están, pues casi no tienen el hidrógeno, ¿pero por qué? Porque están muy frías, no tienen suficiente temperatura para que el electrón ni siquiera haga el saltito. Entonces, el saltito de los electrones en el hidrógeno es ideal a esta temperatura de estas estrellas. Aquí ya están demasiado calientes y aquí ya están demasiado frías. Igual con muchas otras cosas, por ejemplo, aquí está, creo que este es calcio o sodio, no me acuerdo. Sodio, más o menos. Ese es sodio, por ahí. Bueno, vamos a decir sodio, calcio está, creo que este es calcio acá. Pero bueno, aquí se nota mucho en estas estrellas frías, pero en las estrellas calientes casi no se nota, porque es demasiado caliente. ¿Okay? Hay unas estrellas que emiten, así no pueden ver aquí la línea de emisión, aquí está pegadita. La mayoría de las estrellas tienen espectros de absorción, una que otra tiene espectro de emisión.
Entonces lo que tienes es un gas muy caliente, que es la estrella misma, pero alrededor del gas, ay, me voy a saltar, ya me salté. Alrededor del gas tienes más gas que está frío, y este gas que está alrededor es el que absorbe y emite la radiación. Entonces nosotros podemos saber cuál es la composición de la atmósfera de la estrella. La estrella misma es su propio foco y a la vez tiene su capita de gas que absorbe. Y nosotros vemos la luz del foco con las líneas de absorción de la capita de gas que está alrededor. Nebulosas planetarias, por ejemplo, son puras líneas de emisión. Este es un espectro aquí de puras líneas de emisión. Y aquí podemos ver cómo se ha catalogado. Esto es de imagen fotográfica normal, entonces es medio viejito. Entonces aquí está uno por uno pacientemente clasificaron. Esa línea corresponde a qué salto, de qué electrón, de qué nivel a qué nivel. Y puedes medir la intensidad de los saltos. Bueno, la intensidad te dice el número de saltos que hubo, y puedes entonces hacer comparaciones. En esta temperatura hay tanto, si le subo la temperatura va a haber más de esta que de otra, si le bajo va a haber más de esta que de la otra, y otra vez. Es un crucigrama. El salto es lo que diferencia, que le llamen que si es serie de Lyman o que serie de Balmer o que serie de... Es la órbita base de donde se parte el salto. Aquí, por ejemplo, no nada más son los electrones saltando. Las moléculas también tienen absorción y emisión de fotones, pero no en el visible, en el infrarrojo. ¿Ok? Y esos también están cuantizados. Esa emisión y absorción de fotones es por la vibración de la molécula o por la rotación de la molécula. Entonces, los saltos no nada más son del electrón, sino que a la hora que la molécula está rotando lo hace en estado cuántico, o cuando está vibrando lo hace también cuantizadamente. Entonces también tenemos líneas de absorción y de emisión en el infrarrojo. Aquí hay un ejemplo. Este es un espectro de Júpiter en el infrarrojo. Y aquí están líneas de emisión, en este caso de acetileno y de etano. Noten, aquí está la familia de líneas de etano. ¿Etano? Nada más aquí está acetileno y etano, son las que se muestran en esta parte. Y la partecita de aquí en azulita es aquí esta parte amplificada, donde aquí señalé donde el polo norte estaba más caliente porque emite más de esta línea, por ejemplo. Aquí pueden ver cómo aquí emite más en el polo norte que en el sur. ¿Por qué? Por la aurora de Júpiter. La aurora boreal de Júpiter está muy caliente, calienta la atmósfera, emite más de estos fotones infrarrojos. Entonces, el cuento se repite con vibración y con rotación en el infrarrojo. Y si quieren saber acerca de espectroscopía, hay cientos de libros de espectroscopía. Es la ciencia más fascinante de toda la astrofísica. Este es, yo diría que uno de los pilares fundamentales de la astrofísica. La espectroscopía, el poder conocer la composición química de los objetos sin tener que tocarlos a distancia, simplemente conociendo la luz, conociendo qué es, conociendo cómo funciona, cómo interactúa con la materia. Entonces, nosotros con la pura luz podemos saber de qué materia está hecho el universo. Entonces, por ejemplo, la química del Sol. El Sol está hecho 91% de hidrógeno, 8.9% de helio, 99.9% de hidrógeno y helio, y 0.1% de todo lo demás, que nosotros en astronomía llamamos metales. Los metales. En astronomía es bien sencillo, hay hidrógeno, helio y metales, todo lo demás es metales. Entonces, de este 0.01%, pues la mitad es oxígeno y pues casi una cuarta parte es nitrógeno, carbón, nitrógeno un poquito y todo lo demás está acá, de la tabla periódica. Entonces, ¿cuáles son los elementos más abundantes? Son el hidrógeno, después el helio, pero el helio no lo contamos, ¿por qué? Porque el helio no es químicamente activo, no reacciona con nada, es un gas noble, entonces no lo contamos. Después está el litio, berilio y borio, que es bien poquito lo que hay en el universo de eso. Y después está el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. ¿Okay? Nosotros estamos construidos, nuestro cuerpo, principalmente de carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. En la gran mayoría. Hay un poquito de todo lo demás acá, pero es como, no sé, el
sazón que le das al caldo. Porque el caldo está hecho de carbono, oxígeno, nitrógeno y hidrógeno. Entonces, si te preguntan de qué está hecho el cuerpo humano, está hecho de chones. Carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Ok? El chiste funciona mejor cuando son niños de secundaria. Está hecho de chones. Pero lo malo es de que ya estaba yo muy contento de que sé de qué está hecho el universo y todo, no hay ningún problema. Pero pues estudios recientes han dicho que la materia que yo estudio con la luz electromagnética, la materia de protones, neutrones, electrones y moléculas, lo que tú quieras, es nada más 4,5% de lo que hay en el universo. La mayor parte del universo está hecho de una materia oscura, una materia muy rara, que no está hecha ni de protones, ni de neutrones, ni de electrones. ¿Por qué? Porque estos protones, neutrones y electrones emiten radiación electromagnética. Esta materia no emite radiación electromagnética de ningún tipo. Nada más la he notado por la gravedad que tiene, digámoslo así. Entonces, esta materia no es pegajosa, no se pega para formar átomos y planetas y estrellas y galaxias, sino que está difusa por el universo, pero sigue las leyes de la fuerza de gravedad nada más, todo lo que conocemos. Y también hay una energía oscura que es el 73% del universo, que es lo que está haciendo que el espacio se expanda cada vez más rápido. Entonces ya me deprimí otra vez. Porque después de tanto trabajo, pues estoy estudiando nada más 4,5% de lo que hay en el universo. Entonces, empezamos. ¿De qué está hecho el universo? Pues de materia. Y elaboré mucho en cómo podemos estudiar la materia a distancia, a través de la luz electromagnética, para ahora darme cuenta que, pues bueno, es un pequeño pedacito del pastel, pero pues por algo se empieza. Esperemos que en el futuro haya alguna espectroscopía de materia oscura. No, a lo mejor no con ondas electromagnéticas, con ondas, no sé, algo raro, algunas partículas exóticas, no, ni idea tengo. Dentro de 100 años pregúntenme. Okay. Y bueno, es todo lo que tenía para el Año Internacional de la Luz. Espero que esto les haya dado una mejor idea de cómo funciona y cómo es que podemos nosotros conocer los objetos, de qué están hechos a distancia, de perdido los que están hechos de átomos. Para poderte preguntar dentro de 100 años, ¿sabemos la fórmula para vivir? Ah, no, pues eso cada quien. ¿Pregunta? ¿O no? Sí. Por aquí, acá, sí, perdón. La vaca, la pata de la vaca de Manuel. ¿Cuál era la pata de la vaca? La pata de la vaca. Ah, el efecto Doppler. Sí, de cómo afecta Okay. ese corrimiento. Sí, Es muy noble en el sentido que es el mismo patrón, pero movidito. Exactamente movidito. El problema es si tienes dos objetos que están en el mismo lugar y uno se va a una velocidad y otro en otra. Y tú ves los dos como si fuera uno, entonces están los dos patrones mezclados. Entonces se vuelve el mismo problema de identificar cuáles son las líneas, pero ahora no están aquí, ahora están acá. Entonces el movimiento es pero el patrón es el mismo, nada más que se recorre. Perdón. Sí, ¿qué es lo que se utiliza, por ejemplo, ahorita que mencionabas de que el Sol tiene como una atmósfera de gas? Entonces, al momento de los efectos que tiene de absorción, ¿cómo se detecta los elementos que hay adentro de ese gas que está ahí? O sea, porque lo que recibimos... El Sol, recuerda que es un foco y pues tiene una capita de gas que no está tan caliente arriba. ¿Okay? Y esa capita de gas es por donde pasa la luz y ahí es donde se absorbe y se emite la radiación, y el espectro de absorción pues es de esa capita. Asumimos que todo el Sol está hecho de esa capita porque hay un reciclaje, hay como el Sol está como huyendo en cierta manera, está en convección, entonces se recicla el material. Nosotros lo podemos ver en las manchas solares, podemos ver cómo regiones salen y después vuelven a caer. Entonces hasta cierta manera sí está mezclado. No podemos decir que el núcleo sea así, porque el núcleo no se mezcla con la atmósfera. El núcleo está por su parte, está teniendo reacciones nucleares, y hay una capa donde no hay convección. Nada más la energía pasa por radiación y después la energía se transporta por convección y nosotros vemos la última capita. Entonces ahí se asume qué es lo que hay, pero no hay una certeza. Sí hay una certeza, pero por otros lados. Modelos de cómo evolucionan las estrellas y los neutrinos que vienen directamente del Sol. Entonces nosotros podemos ver las reacciones nucleares que hay por los neutrinos que llegan a la Tierra, y entonces eso nos dice que en el Sol, en el interior, está pasando esta otra cosa.
pero no hay prueba directa por la luz. ¿El fenómeno del arcoíris tiene que ver con esto del espectro de la luz? Sí, básicamente lo que pasa es que la luz del sol pasa por gotitas de agua y las gotitas de agua actúan como pequeños prismas. Entonces tú ves el arco y están los diferentes colores, iris, ahí viene el nombre, y son exactamente los mismos colores. Pero no busquen líneas del espectro ahí, porque está bien chiquito. Está bien chiquito, eso es un espectrómetro muy pobre. ¿Y cuando hay nubes sería el efecto de las? El nubes es el mismo efecto, pero ahora en lugar de ser gotita de agua, es cristalito de agua. Pero no gas. Pues es un prismita, no redondito, una gotita, es un prismita ya de la forma del cristal. Y también tiene ese efecto. Entonces muchas veces ven la luna y ven un círculo alrededor de la luna y a veces hasta se le ve el arco iris en ese círculo de la luna. ¿Okay? Es lo mismo pero con hielo, no con agua. A ver, yo quiero preguntar algo. ¿Nadie más? Oye, ¿hay espectrómetros a nivel de aficionados o se puede Sí, claro. construir alguno? Sí. Y la otra Checa Santa Bárbara. Como también. no, pues esos son los más baratitos de aficionados. Y la otra es, me imagino que lo toman a través de un telescopio para captar la luz de las estrellas. Ajá. El espectrómetro. ¿Cómo descartan o cómo dicen, sabes que esta estrella, siento que el campo... Para eso tienes la rendija. Tú pones la estrellita en la rendija y nada más. Nada más ves una estrella. Es la estrellita, sí. Y nada más estás viendo esa estrellita. Entonces La espectroscopía es muy puntual en ese sentido. Y a partir de qué óptica, a lo mejor uno de 10 pulgadas, a lo mejor ya sería adecuado para hacer espectrometría. Con chiquito. Yo tengo un ocular que en la parte del ocular tiene el mismo material de difracción y tú puedes ver el espectro de la estrellita, así a ojo. Se puede ver el espectro de la estrellita. O sea, eso sería, pero a no ser que sean líneas de absorción muy gruesas no se va a notar, porque lo tienes que separar más. Entonces ya necesitas hablar con Santa Bárbara y mandarles una cantidad de miles de dólares. Ya le puse una idea, perdón, ya le puse una idea en la cabeza. Si hay espectroscopía de aficionados. Yo también tengo una pregunta. Por ejemplo, Pedro, cuando estás viendo una galaxia muy lejana y que ves el corrimiento al rojo, bueno, obviamente la galaxia está formada por millones de estrellas. Sí. O sea, pero, digamos, si yo estuviera viendo dos objetos, pues puedo estar viendo dos objetos empalmados, dos espectros empalmados. Sí. ¿Cómo se ve el espectro de la galaxia, siendo que está formada por montones de estrellas? Ponle el espectrómetro que él va a comprar. Vas a notar de qué están hechas las galaxias. Principalmente son estrellas frías. Sí. Entonces el espectro que vas a ver es un espectro en promedio como si fuera una estrella K, de tipo espectral K, algo así. Va a tener líneas de calcio, Sí. va a tener poquito de hidrógeno. Pero las líneas de calcio y de sodio y de otras cositas son las más notables. ¿Por qué? Porque es el agregado de todos los objetos. Sí. Entonces tú ves un promedio global, un Sí. promedio galáctico. Entonces ves un promedio de calcio Ves el promedio galáctico, Sí. ¿no? Sí. Pero no vas a ver estrellas calientes porque son Claro. muy poquitas, vas a ver Sí. todas las estrellas frías. Y en base a esas líneas de estrellas frías son las que se basan para calcular el corrimiento. Sí, en base a ese promedio. Sí. metales. Ujú. Efectivamente. Y si ves una galaxia elíptica va a ser diferente que una galaxia espiral. Ah, sí, claro. También, o sea, también está eso. Y si tienes dos galaxias empalmadas, ahí te la encargo. A veces no es así. ¿No? Como que ya se me olvidó. No te creas. Cuando mencionaste todos esos científicos que ya se nos olvidaron, yo creo que a la mayoría, Boltzmann, Bill, todos esos señores, ¿cómo le hicieron para empezar a investigar eso? ¿Qué les dio? ¿Qué dijeron? Quiero ver si esa es fría, si esa es caliente, si esa estrella se apagó. Empezaron ¿Cómo hicieron? poquito a poquito, o sea, no todos fue al mismo tiempo. Empezamos, creo que era Frank Hoffman. Fue el primero que notó que a la hora de sacar el espectro del Sol había las líneas estas de absorción y de emisión, se llamaban líneas Frank Hoffman. Al principio creían que entre más líneas significaba más temperatura o menos temperatura, no sabían de qué era. Entonces la primera clasificación de estrellas era por el número de líneas que hay en el espectro. Pero el número, eso es un poquito engañoso, porque las estrellas más frías son las que tienen más líneas. Entonces esas las pusieron mero arriba. Mero abajo. Entonces, por ejemplo, las A eran las estrellas que ellos tenían menos líneas
después las B, C, D, E, o sea, primero lo Y a ordenaron nosotros ya nos alfabéticamente. llegó esa lista, ya sabemos, ay, esa es fría, esa es caliente. Pues es que Pero después ellos, alguien, ¿cómo? alguien se le prendió Sí. el foco, es que aquí hay muchos focos que se prenden Que en se muchas prenden. cabezas, y no es de que fuera una sola persona, sino, mira, esto es esto, y Sí. esto es esto, y esto es esto. Entonces cada quien metió su granito de arena, y hasta que les cayó el 20, que es la temperatura, y entonces, es que son los electrones, se hicieron muchos experimentos. Ya los catalogaron y todo. Aquí le resumí un chorro la historia. Hubble descubrió el corrimiento gracias a ese patrón, ¿no? Vio cómo se corría la línea. Sí, entre la galaxia era más chiquita, entre comillas, más lejos, pues veían que el patrón se estaba como moviendo. Entonces de ellos Hubble, bueno, no Hubble se colgó de Humason. Fue lo que dijo, pues vamos a hacer una medición de distancia independiente, con estrellas cefeidas y ese tipo de cosas, y encontró la relación en distancia con la velocidad con que se está alejando la galaxia. Y después ahora lo usamos al revés, las galaxias lejanas asumimos eso. Pero él asumió una relación lineal y ya sabemos que no es lineal porque está la inflación del universo, etc. Es toda otra plática. Es que cada puntito de aquí es otra plática. Sí, sí. Aquí la resumí, es muy así, amplio. bastante resumidito a nivel de mis estudiantes. ¿Una otra? Ya se acabó el tiempo. Ok, pues bueno, muchas gracias.